Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a mis seguidores de mi canal de YouTube. Bueno, en este video voy a dar algunas recomendaciones respecto a cómo enfrentar o confrontar una entrevista de trabajo social para los trabajadores sociales. Bueno, en general puede ser muy aplicado para todos, en general para todas las personas, pero bueno, me voy a centrar básicamente en cómo debemos de afrontar nosotros como trabajadores sociales una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? En el caso peruano, imagino que es algo muy común en en todos los ámbitos y en todos los países donde los trabajadores sociales, colegas nuestros, afrontan un proceso de selección para un puesto de trabajo. Bueno, en el caso del Perú, por ejemplo, la primera etapa es la etapa del filtro respecto a los currículos vitae. ¿De acuerdo? Tú presentas vía virtual, vía presencial tu expediente, tu currículum vitae documentado, ¿no? Con todos los certificados, constancias, etcétera. Y luego ya te seleccionan para una segunda etapa que sería, ya sea también puede ser dependiendo del proceso de selección, puede ser, por ejemplo, para la segunda etapa de conocimientos, un examen de conocimientos, o directamente para la entrevista. ¿De acuerdo? En el trabajo social peruano, los procesos de selección varían, ¿no? Puede ser entrevista directamente después del proceso de selección de tu currículum vitae o después, o la segunda instancia puede ser el examen de conocimientos, ¿no? Para luego proceder ya, una vez ya seleccionado conforme a tus conocimientos, a la entrevista presencial o personal o entrevista pues con otros pares o con los seleccionadores del puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo afrontar? Lo primero que yo he podido identificar a partir de mi experiencia de pasar por tantos procesos de selección, en cual en algunos no me han aceptado, ¿no? No he pasado el filtro del proceso de selección en la etapa de la entrevista, lo cual suele ser muy normal. No nos cuestionemos, no nos frustremos, no nos desesperemos, no perdamos la paciencia. Básicamente yo les pedía como una forma de ir dándole algunos tips. No hay que ser impaciente, no hay que desesperarnos, tranquilidad, que cada entrevista, lo cual no ha sido seleccionado, pueda servir para un proceso de reflexión y para ir aprendiendo, ¿no? Yo aprendí a afrontar procesos de selección en entrevistas a partir de las experiencias en las cuales no había sido seleccionado. O sea, todo lo que yo he aprendido es producto de lo que a mí me han rechazado, por decirlo así. O no pasé los filtros suficientes para llegar a la etapa, por ejemplo, de entrevista, ¿no? Ahora con mi experiencia sí, mayormente paso a la etapa de entrevistas, pero lo primero que te podría decir, primero, no impacientarse, no desesperarse, hay que mantener la calma. Y en la primera visión de un seleccionador para un puesto de trabajo social es básicamente la capacidad de desenvolverse en la entrevista misma, ¿no? La capacidad de mostrar seguridad con lo que dices y cómo tú te vendes. Porque obviamente cuando tú entras en una entrevista personal es cómo tú te estás vendiendo. Obviamente el hecho de que tú te vendas es cómo tú te estás autopercibiendo. Qué tipo de imaginario tienes para contigo mismo. Obviamente, si tú estás seguro de ti mismo, si tú estás convencido de que eres el apto para el puesto laboral, te vas a vender, vas a saber desenvolverte, vas a saber cómo venderte. Y eso básicamente es, obviamente, está en función a la seguridad que tú puedas tener como persona. Y mucho de esto, pues, también es la autoestima que tú te tengas a ti mismo, ¿no? O sea, cuando tú te sientes seguro, cuando tú te sientes capaz, cuando tú te la crees, obviamente vas a poder venderte, ¿no? Al entrevistador o a la persona que se está seleccionando. ¿En qué? ¿Cuál sería, si podemos decir, el exceso de la autocreencia de quererse convencido para el puesto? Es el hecho de ser petulante o el hecho de ser soberbio. Lo cual también, obviamente, el hecho de autocreerse capaz de un puesto es tener a la misma vez un equilibrio. Porque si tú te autocreces cuando no debería ser así, el ego crece, entonces puedes llegar a niveles de soberbia. Y eso se nota en una entrevista.
obviamente el hecho de autocreerse no implica que tú dejes de lado la humildad. Y ese preciso momento del equilibrio entre creerse y también guardar la humildad es donde tú proyectas, obviamente, una cabal y una equilibrada seguridad de ti mismo. Y sumado a que tienes que tener la capacidad también de desenvolverte a nivel del aspecto verbal, ¿no? El hecho de no poder trabarte, el hecho, por ejemplo, de sobredimensionar los aspectos que tú hayas tenido de algún logro profesional. Porque lo común es que te pregunten, ¿no? ¿Cuál ha sido el logro que tú has logrado acá 5 años o en tu última experiencia profesional? Y tú tienes que saber ya decir, ¿no? ¿Sabes qué? Este es el logro que yo obtuve. Este es el logro que yo hice. No, de repente he ganado un puesto, he hecho un concurso, he gestionado un grupo de profesionales, he escrito un libro, qué sé yo, ¿no? Algún tipo de logro. Tienes que tener siempre en cuenta eso. La capacidad de desenvolvimiento, lo versátil en tu comunicación, tienes que tener una comunicación bastante fluida, ¿no? Porque eso manifiesta también seguridad en lo que crees y en lo que dices, sumado al tema también de que tienes que ir construyendo algunos logros que tú hayas podido tener en el trayecto de tu actividad o de tu desenvolvimiento profesional, ¿no? Otro aspecto que te podría mencionar es que tú tienes que tener en claro cuál es el perfil que ellos buscan, cuál es el perfil que busca un seleccionador de acuerdo al puesto, porque si bien es cierto, buscan a un trabajador social, pero ellos buscan a un tipo de trabajador social de acuerdo a lo que te plantea el perfil profesional. Por ejemplo, si yo estoy postulando un ámbito a un hospital psiquiátrico, por ejemplo, para trabajador social, obviamente yo en la entrevista tengo que rescatar y tengo que sobredimensionar, ¿no? Saber sobredimensionar aquellas experiencias que me han relacionado en alguna medida con un ámbito de salud mental, ¿no? Por eso que de repente te han elegido para que pases la etapa de entrevista porque han visto algo en tu currículum vitae que relacionan con el perfil que ellos buscan. Entonces tú tienes que saber rescatar o identificar esos aspectos para que tú puedas sobredimensionar sobre ello y poder en este caso plasmarlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Sí, yo tengo experiencia en esto y esto puede servir para este perfil profesional. ¿De acuerdo? Eso sería el tercer tips. Lo segundo, el cuarto tip sería obviamente ser vestimenta impecable, ¿no? O sea, obviamente en una entrevista tú tienes que ser formal, ¿no? Verte bien, presentarte bien a nivel de tu apariencia, ya sea con buen peinado, de repente, en el caso de las mujeres, no un maquillaje exagerado, pero que sea algo natural, no se puede decir. Una ropa formal, ¿no? Ya sea terno, saco y a nivel de tu olor, ¿no? Un perfume también algo equilibrado, no tan exagerado, ¿no? Entonces, esos son aspectos que suman, ¿no? Pero yo, más allá de eso, más allá del aspecto de la apariencia, de la ropa, siento que más que todo es en la capacidad de desenvolverte. La capacidad también de no mostrar pues una cara rígida, ¿no? Porque yo he visto algunos compañeros, no en trabajo social, sino también en otros espacios, otros profesionales, por ejemplo, muestran mucha rigidez en su rostro, ¿no? Eso manifiesta que hay tensión en la hora de una entrevista. En cambio, yo suelo ser muy, muy relajado, o sea, bastante relajado diría yo en mis entrevistas, ¿no? Incluso yo veo que la gente está tensionada y yo me siento bien, me relajo más porque sé que yo no lo estoy, entonces la tensión lo tienen ellos, la presión lo tienen ellos. Quitémonos de todo tipo de expectativas en una entrevista personal. Ya, en una entrevista de trabajo, no pensemos en lo que ellos nos van a preguntar, en la forma como nos van a observar, ¿no? Centrémonos más que todo en ir reconociendo que tú sí tienes experiencia, ya has pasado por entrevistas, ya has sabido desenvolverte en trabajo, o sea, reafirma más tus expectativas en ti mismo, en cómo tú vas a poder afrontar. No tanto generes tantas expectativas en lo que ellos van a hacer o en lo que ellos te van a decir o en la forma como te van a mirar, no. Céntrate en ti. Sabes que, Carlos, si tú has hecho esto, tienes esta experiencia en esto, has escrito esto, has expuesto esto, vienes de esta universidad, no, o sea, vamos en ese lapso de preparación de la entrevista para el trabajo, tienes que ir
rescatando aquellos aspectos o logros que tú hayas tenido, ¿no? Desde muy entrado a iniciar la carrera. Y esto también un poco repotenciando más tu tranquilidad, tu seguridad en ti mismo. Yo siempre voy, cuando voy, por ejemplo, en el trayecto de mi casa para la entrevista, siempre me estoy imaginando, ¿no? Las cosas que yo he logrado, las cosas que yo he hecho que quizá para otras personas puede ser irreconocible, pero para mí tiene que ser reconocible, tiene que ser importante, no tiene que ser un aspecto donde me pueda subir la autoestima, me puede subir pues el hecho de la seguridad misma, ¿no? Entonces yo estoy seguro de que he hecho esto, las cosas yo lo he superado, entonces yo estoy muy seguro de querer de poder desenvolverme, ¿no? Y ver a los entrevistadores como cualquier otra persona. Muchos tienen miedo, muchos se ponen nerviosos. ¿Por qué? Si son personas igual que nosotros. Salvo, y la diferencia única es que ellos están en otro puesto en este momento. Están en otra situación, en otra ubicación, y nosotros estamos en otra ubicación. Así como nosotros estamos en esta ubicación, ellos también lo estuvieron. Entonces, digamos que eh, bajémosles del pedestal a los entrevistadores. Los entrevistadores pueden ser igual con nosotros en las mismas condiciones. Hasta nosotros también justamente tenemos que sentirnos más que ellos para a nivel de las creencias para poder afrontar bien la entrevista. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían algunos tips, ¿no? Y obviamente de repente nutrirte pues de algún marco teórico, legal, ¿no? Del puesto en el cual tú postulas, ¿no? O sea, si es ámbito de salud mental, tienes que haber estudiado algo de salud mental. Si es ámbito del tema de violencia contra la mujer, tienes que haber estudiado los lineamientos normativos del Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo. O si es un ámbito hospitalario, tienes que también saber algunas normas o, o la forma como interviene el trabajador social en el hospital, ¿de acuerdo? Entonces, son pequeñas cosas en la entrevista, pero sinceramente si me dicen pues cuál sería lo más importante es la capacidad de cómo tú te desenvuelvas en una entrevista. No, como te digo, nunca vayas con una rigidez, con una presión, simplemente tómalo pues como una entrevista y ya. Quizás, claro, la presión puede ser algo inevitable en algunos casos porque de repente estás buscando trabajo y no encuentras en varias oportunidades. Claro que sí, puede ser en algún aspecto aceptable, ¿no? La presión, pero para que tú puedas rendir adecuadamente una entrevista tienes que quitarte por encima de toda presión, ¿de acuerdo? Y nunca busques resultados, las cosas van a venir, ¿no? Como se dice, ¿no? Tú no estás buscando un puesto de trabajo, el puesto te está buscando a ti. Y si no es en esa postulación, de repente lo va a hacer en la siguiente. No se desesperen, por eso les indiqué en el inicio, no desesperarse, no generarse ansiedad en vano, porque eso no te va a ayudar para una entrevista. El día que tú busques resultados, ese día van a venir los resultados que tú querías. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían algunos tips que te puedo indicar para una entrevista de trabajo. Y bueno, sin más que decir, me despido. No olviden comentar y las cosas o temas que quisieran que trate. Encantado yo. Muchas gracias, estimado.